Buenos días. Buenos días, profesor. Me van dando sus apellidos, por favor, para tomar la participación. Torres Centeno. Torres, Mateo, ya está. ¿Quién más? Hernández Lara. Hernández Lara. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Muñoz Antonio. Muñoz Antonio. América. ¿Quién más? Cortés Peña. Cortés Peña. Itzia. ¿Quién más? Sánchez Muñoz. Ya está. Abraham. ¿Quién más? Aparte de Sánchez Muñoz, ¿quién más? Profe, ¿está tomando lista? Así es, Carla. Cortés Magaña. García, profe. Aquí estoy. Magaña Ávila. Magaña. Y ya está Magaña. Cortés. Ok. Ya está Cortés. ¿Quién más? Cortés García y Cortés Álvarez. ¿Quién más? ¿Alguien falta? Aranda. Aranda Michelle se encuentra, sí, ¿verdad? Michelle se encuentra. Bueno, son todos. Y bien, ¿qué fue lo que encontraron del modernismo literario? A ver, comenzamos de abajo. Comenzamos con Mateo. ¿Qué fue lo que encontró Mateo? A ver, adelante, ¿nadie más? Yo, profe. Adelante, Lilian, por favor. ¿Es de literatura de modernista, algo así? Sí. Bueno, se conoce como modernismo a un movimiento literario surgido en América Latina y que estuvo vigente entre los años 1880 y 1916. Precisamente arraigado en la poesía. ¿Qué más? Una de las principales características del modernismo es el culto a la belleza, dando especial énfasis en la armonía y hermosura, tanto en la temática de la ejecución misma del poema. Bueno, el modernismo también tiene un carácter de rebeldía ambigua, creativa. Tiene ciertos toques narcisistas y aristocráticos.
También tiene cierto culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Muy bien, Pedro. ¿Alguien más? Profe, en Yo, síntesis. profe, Adelante, Carla. ¿qué caracterizó el modernismo literario? Adelante. Características. El modernismo es una época cuyo objeto tiene distintas interpretaciones. El rechazo de la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir, las características, son las características. Sí. El rechazo de la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. Una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección formal. Alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad. La búsqueda de la belleza que se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes. La fidelidad a las grandes estrofas clásicas, como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el enesílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto. El uso de la mitología y el sensualismo. Ya. Listo. ¿Alguna característica que no sea comprendida de esto que Carla nos participó? A ver, algo que no se haya comprendido de estas características que Carlita nos enunció. Todo bien, profe. Solamente quiero agregar que el máximo representante de la corriente modernista es Rubén Darío, de Nicaragua. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar en su tarea? Keila no se encuentra. América, ¿algo más? En la literatura en la lengua española, el término modernismo denomina a un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 a 1917, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. ¿Qué más, América? ¿Algo más? No. Jimena.
¿Algo más, Jimena? Max. Las principales características del modernismo. La importancia de la estética, una corriente multidisciplinar, rechazo a la realidad, abundante preocicismo, lenguaje pulcro y muy cuidado. Y ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar, Michelle? ¿Puedo, profe? Adelante, Pedro. Bueno, solamente pues agregar que uno de los acontecimientos más importantes que sucedieron durante la época fue que, si no me equivoco, en el año 1898, España acabó de perder los territorios que tenía todavía en Latinoamérica y también en Asia, como podría ser bien Cuba, Puerto Rico y Filipinas, si no me equivoco. Además de que el modernismo, a diferencia de otras corrientes que surgieron en España, más bien surgió en América, ya que su entrada a España creo que fue en 1892, cuando llega bien. Sí, no solamente España perdió colonias, también el resto de los países europeos comenzaron a perder colonias. Recuerden que a partir de la Revolución Francesa va a haber una serie de movimientos sociales a nivel del mundo, entre ellos también la independencia de los Estados Unidos, y a partir de ahí se vienen el resto de independencias de los pueblos que anteriormente eran colonias de las naciones europeas. Muy bien, ¿algo más? ¿Algo más de los presentes? Ya, maestro. Adelante. Algunas de las características fueron la ruptura con las reglas y lo tradicional, cuestiones religiosas, políticas y sociales, estilos que se rompieron con el realismo. Ya. Muy bien. ¿Cómo podríamos aplicar o entender hoy el modernismo en la vida cotidiana? Cuando dicen, esto es moderno y esto ya no es moderno, o esto es moderno y esto es clásico. ¿A qué se refiere la gente? ¿Qué quiere decir la gente cuando dice, vistes muy moderno? Que viste según los dogmas actuales de la sociedad, y lo clásico son cosas recurrentemente del siglo pasado, cosas que tienden a venir desde las tradiciones, desde la cultura de los mismos países o de la región en donde se está desarrollando. Y lo moderno es todo lo que está surgiendo ya con la actualidad, lo que viene de manera cotidiana. Pero podría existir cierta ambigüedad en lo que llaman moderno hoy. Por ejemplo, moderno, para un darqueto, el traer una patineta o traer algún pantalón con varias bolsas, o para el emo traer una playera negra con cierto estampado, o para el joven que es muy moderno en cuanto a un vestido muy exótico, colores, formas, etc. Aquí hablaríamos de quién es el que tiene la verdad para decir visto muy moderno.
¿quién de los tres podría ser? Por ejemplo, ¿qué es lo que hoy predomina la moda en el vestir? ¿Qué clase de ropa se cataloga como moderna? ¿Quién de ustedes se considera que viste moderno? ¿O a quién consideran ustedes que viste moderno? A ver, Mateo. ¿No se encuentra Mateo? Israel. Dígame. ¿Quién viste moderno y qué clase de ropa es moderna para la época? Pues sinceramente no sé. Yo digo que más o menos así como, no sé, un sombrerito de... Un sombrero, camisas, zapatos, no sé, algo así. Pero ¿por qué se le llamaría moderno? Pues me imagino porque son las cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Lo que está de moda. En el hombre, ¿qué tipo de ropa está de moda? Pues he visto muchas personas que últimamente usan mucho los mocasines y pantalones de mezclillas, estas chamarras eh, de colores así raros, no sé. ¿Y en las mujeres? Las mujeres, pues no sé, como vestidos, igual también pantalones de mezclilla, unos tenis y blusas, no sé. ¿Alguien más que nos quiera compartir su visión acerca de la modernidad en el vestir el día de hoy o en nuestra época actual? A ver, Michelle, ¿qué marca la moda hoy? ¿O qué establece la moda? De lo que usted considera moderno. Michelle se encuentra. Michelle. Segunda llamada, Michelle se encuentra. No se encuentra. Bueno, entonces le ponemos falta aquí. Bueno, el modernismo propiamente es el movimiento literario dentro de la literatura, pero también acuérdense que el modernismo se da dentro de la filosofía, dentro de la ciencia, en la tecnología, etcétera. Es decir, pero en este caso vamos a enfocarlo a la literatura como tal. Para los que todavía están, bueno, y para los que no están, los que ya se fueron, que nada más dieron clic en su ventanita y ya se fueron. No sé qué hacer. Por ejemplo,
Michelle, le hablamos 2 veces y no contestó Michelle. Entonces quiere decir que ya no está Michelle. De aquí en adelante les voy a pedir que tengan activada su camarita porque es penoso pues que de repente se retiran, yo estoy de acuerdo, de repente se retiran a desayunar, no está mal, vaya por su desayuno y regresa. No se peinó, póngase una cachucha o si quiere presentarse así no hay problema. Que si está recostado en su cama no importa, lo importante es que esté presente. De lo contrario, bueno, pues voy a pensar que no están y entonces no tendrían participación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar pues. El modernismo es un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1910. Estamos hablando de una época anterior a la Primera Guerra Mundial. La que encabeza esta literatura propiamente es la literatura española, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, caracterizada por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. ¿Qué significa esto? Bueno, que volvemos otra vez, quizá lo más característico es la ambigüedad. La ambigüedad significa que pues no es muy claro la definición de lo que es modernismo en el sentido, por ejemplo, del vestir. Pues cada quien, según vista, va a decir, bueno, pues yo he visto de manera muy, muy moderna, de acuerdo a sus parámetros que maneje. En ese sentido es ambigua porque tanto lo va a decir el darketo, como lo va a decir el punketo, como lo puede decir otro tipo de joven social. Hoy en día hablan de los fifís. ¿Y quién más? Fifís y quién más son dos características de jóvenes actuales. ¿Alguien me puede apoyar, por favor? Fifís y quién más. Pues también hubo un tiempo en el que usaban así. Bueno, yo todavía los uso, A que ver, son como, ¿cómo se les llama? Pantalones cargo. ¿cómo son? Son como, no, no, es que no sé si la vaya a regar, pero se me hace que son como, también ahorita, bueno, que antes usaban, que ahorita son los pantalones Dickies. ¿Cómo es? A ver, ¿qué característica tiene el pantalón Son, Dickies? son flojos. Y, ¿cómo se? Ay, no, es que, pues son flojos. Porque el pantalón que están usando algunos jóvenes ahorita generalmente es el ajustado, el medio entubado. La mujer pues utiliza mucho el pantalón también ajustado y entubado. Es un pantalón recto en el varón, recto y ajustado, muy, diríamos, casi a la altura del tobillo, un poquito arriba del tobillo. Es el que están usando así como pantalón moderno, que es un pantalón generalmente que pues las personas que son esbeltas lucen más y las personas que son más anchitas lo lucen menos. Otros medios sociales pues recurren mucho al pantalón de mezclilla, los tenis Nike o los tenis de otra marca, pero tenis blancos, playeras o sudaderas, por ejemplo, sudaderas ahorita en esta época de frío, y es lo que consideran moderno. Y ahorita trae muy de moda los fifís y los godines.
Unos pertenecen a la clase media, otros pertenecen a la clase trabajadora. Unos viven de sus padres, otros viven de su ingreso. ¿Ustedes de cuáles son? ¿O en cuáles de los dos se ubican? Bueno, vamos a continuar entonces. El movimiento literario se conoce como modernismo a la forma hispánica de crisis universal de las letras y del espíritu, y que se manifiesta en el arte, en la ciencia, en la religión y en la política. Como dije anteriormente, tiene muchas manifestaciones en muchos campos de la vida del ser humano. En ciertos aspectos su eco se percibe en movimientos y en corrientes. Es decir, movimientos de muchos tipos. Movimientos juveniles, movimientos musicales, movimientos escultóricos, movimientos arquitectónicos, y en corrientes literarias, corrientes filosóficas, corrientes psicológicas, corrientes ideológicas, etc. Pero en todas las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. Es decir, todos de alguna manera rechazan o hay como cierta pugna interior hacia la burguesía, como sintiéndose acosada o incluso condicionada por la burguesía. En cierto sentido se trata de una corriente heredada del postromantismo, al que da una especie de salida, y en las ideas con respecto al arte se manifiestan de forma estética, y esto pues se plasma a través del arte. Y llamamos modernismo no a la superación de todo lo clásico, sino modernismo a ciertos cambios que va teniendo, sea en la arquitectura, sea en la pintura, sea en la escultura. Por ejemplo, las escaleras que van como en círculo, pues esas, las casas antiguamente, acuérdense que metían escaleras muy prolongadas, generalmente a la entrada de la casa, en la sala, partía una escalera con dos vertientes, o bien una sola, pero de caracol. Hoy en día, pues debido a la falta de espacios o a la reducción de espacios, pues tienen que meterse escaleras rectas, porque una escalera curva abarca más espacio. El modernismo es objeto de distintas interpretaciones con estas dos posturas fundamentales. La más estricta lo considera un movimiento literario bien definido que se desarrolló en 1887 a 1910, antes de la Segunda Guerra Mundial. En la más amplia la considera que el modernismo no es solo un movimiento literario, sino que toda una época y la actitud que le sirvió de base fue una actitud conciliada, o una actitud que trataba de conciliar ambas posturas. De esta manera, el modernismo hispánico es una síntesis del parnasianismo. Pero, ¿qué es el parnasianismo? ¿Alguien me dice qué es el parnasianismo? ¿Alguien sabe qué es el parnasianismo?
Bueno, si no lo tienen, se los doy. El parnasianismo fue un movimiento literario francés posromántico de la segunda mitad del siglo XIX, que surgió hacia 1850 y se solidificó entre 1866 y 1876 como una reacción contra el romanticismo de Víctor Hugo y el subjetivismo y el realismo literario. Este es el parnasianismo. Hay otro término por ahí. Simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? ¿Alguien me quiere decir qué es el simbolismo? Yo, profe. Adelante. Bueno, desde mi punto de vista, un símbolo, por ejemplo, nacional es aquello que pone, ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, un monumento a cierto personaje histórico que podamos tener aquí en México, por ejemplo, Miguel Hidalgo, es un símbolo de una época importante de nuestro país, de un cambio importante que ocurrió. Los símbolos solamente son poderosos mientras la gente les dé ese poder. Porque, por ejemplo, durante la época de la Unión Soviética y durante el telón de acero, habían estatuas de Lenin y de Stalin por todos los países oprimidos de Europa, que eran un símbolo precisamente de esa opresión comunista y de ese terror comunista. Cuando cae el telón de acero, la gente derriba esos monumentos, porque es un acto simbólico, un acto de que esos pueblos se están liberando. Así que me imagino que eso es el simbolismo. Que tú pones algún símbolo, algún acto simbólico, algún signo en específico que le dé poder a lo que tú estás haciendo o a lo que tú tratas de hacer, que inicie un cambio, que marque una revolución, una diferencia. Es correcto, Pedro. La simbología se da a través de signos. Los signos son las imágenes, o las señales son las imágenes. Lo que significan es esto, el simbolismo. Y pasa lo mismo en la literatura. Esta literatura, acuérdense que va a estar marcada por Europa. Como está marcada nuestra educación, gran parte de toda la programación educativa está basada en programas europeos. Por eso mucha de la educación o mucha de la formación que recibimos en México a veces no funciona del todo porque estamos hablando de una enseñanza que no pertenece a una problemática nuestra, sino pertenece a una problemática extranjera. Exacto. Tenemos que tener un gobierno y una educación que se adapta a las necesidades de nuestro pueblo y a nuestro propio reflejo cultural, a nuestras propias necesidades, porque lo que tenemos es un producto de exportación y como está adaptado al reflejo racial y cultural de otras naciones, no se adapta del todo a la nuestra, puesto que tenemos otras necesidades y otra identidad. Sí, ese es el único problema que enfrentamos nosotros, tanto en el campo educativo como, por ejemplo, el sistema económico mexicano. Estamos hablando de un sistema económico neoliberal, pues que no está funcionando como tal, mucho menos ahorita. Entonces, ese es uno de los principales problemas que enfrentamos. En la literatura, bueno, pues pasó lo mismo. Es decir, un contexto latinoamericano muy distinto a un contexto europeo. Por eso es uno de los problemas que se enfrentan. Bueno, ya como para finalizar propiamente, voy a mencionar el nombre de algunos autores que sobresalen dentro de
de esta corriente modernista en el ámbito literario. Quizá son nombres que algunos de ustedes ya conocen, otros, pues la mayoría seguramente no los conocen. Tenemos a Tomás Morales Castellano. Es un poeta importante de 1884. Dentro de sus obras destacan Las Rosas de Hércules y su poema Oda en el Atlántico. Después viene Alberto Álvarez Cienfuegos, quizá ese es algo más conocido, también de 1885. Él fue periodista, poeta y dramaturgo modernista. Una de sus obras conocidas es Andantes. Luego viene Ricardo Gil en 1858, con un uso muy variado de versos y combinaciones métricas. Posteriormente, Manuel Machado, que ya se mencionaba, él data de 1874. Sus obras propiamente son de tipo lírico. Algunas de sus obras son El alma, Caprichos, La fiesta nacional y El mal poema. Después viene Eduardo Marquina. Fue un gran poeta y dramaturgo. Escribió una letra para el himno español por encargo del rey Alfonso XIII. Entre sus obras poéticas está Vendimión, Las hijas del Cid, En Flandes se ha puesto el sol, Teresa de Jesús y La ermita. Y por último tenemos a Alonso Quesada y a Francisco Villaespesa. El primero, Quesada, él hace su aparición también, bueno, data de 1885 y Francisco data de 1877. Son de los autores que tenemos españoles. Algunos autores que participaron en una estética semejante y publicaron la primera mitad de la década de 1880, que son posteriores. Tenemos a Rubén Darío, José Martí, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Enrique Gómez Carrillo, Manuel González Prada, Amado Nervo, José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Enrique González y Salvador Rueda. Fueron considerados precursores del modernismo. Y la crítica actual los considera autores plenamente modernistas. Pues esto es lo que tenemos acerca del modernismo. No sé si hay alguna pregunta.